Ah, Eh, genial. Bien. Súper, miren, yo preparé esta presentación. Todo lo que les voy a contar ahora tiene harto que ver con una agenda de investigación que llevo hace años. Y yo partí con una pregunta cuando estaba haciendo el doctorado, bien genuina y ambiciosa. Yo quería saber cómo se afectaba los niveles de desigualdad del país cuando aumentan las capacidades científicas. Así partió, ¿no? Y de ahí llegué, me di cuenta que era difícil medir el impacto de la ciencia y era muy difícil aún dar cuenta de las relaciones como estructurales de qué hace la ciencia, qué hace el incremento de las capacidades científicas en las condiciones de desigualdad, que ha sido el tema que a mí más me importa. Y entonces, desde ese entonces, como que he articulado la agenda de investigación en esto que yo le llamo una pregunta de la reproducción, pero también es una pregunta de la interrupción, y es cómo se reproduce la desigualdad en los sistemas de educación superior y ciencia entre países primero, porque sabemos que existe esa diferencia geopolítica entre instituciones y grupos sociales, ¿no? Em, y lo que quiero compartir hoy día con ustedes son tres elementos. Lo dividí así un poco en la presentación. Lo primero, los procesos de contratación académica, y esto viene de una investigación que comenzó con mi tesis doctoral, pero después extendí durante el postdoctorado sobre la reproducción de las élites académicas en tres campos: ingeniería, economía y leyes. Luego quiero compartirles un poquito de mi proyecto de investigación actual que analiza los efectos de clase e interseccionalidad en trayectorias científicas, y después preguntas y respuestas. Y quiero contarles de dos libros que a mí me marcaron mucho para entender cómo los cuerpos académicos, y también nosotros diciendo, estamos como en una posición, ¿cómo decirla?, intermedia, porque si bien somos usuarios, pertenecemos o pseudo pertenecemos a las instituciones, la socialización de los códigos y lo que nosotros entendemos que es una investigación, no sé, que cumple con ciertos criterios, todo eso es parte del proceso del doctorado, de la maestría, que nos vamos como puliendo, ¿no? Como adquiriendo ese código, esa distinción, en mayor o en menor medida, dependiendo mucho también de las discusiones a las cuales tengamos acceso, de los recursos que tengan nuestros programas. Y estos dos libros, el primero en particular, para mí fue muy influyente porque es un análisis de los procesos de contratación en tres países: Francia, Alemania y Estados Unidos. Y esta mujer, Christine Mousselan, este libro es antiguo, yo diría que el año, si no me equivoco, 2001, eh, hace un ejercicio, 2001-2010, no lo recuerdo ahora exactamente, hace un ejercicio de preguntarse cuáles son todos estos factores que inciden en la contratación de académica de estos tres países. Y entonces llega analiza, no sé, por ejemplo, que es importante quizás saber que en Alemania las personas, los académicos, para tú entrar a la academia tienes 10 años de que comenzaste el doctorado. Si tú no eres capaz de entrar a una carrera académica durante ese periodo, te vas a una organización que es no gubernamental. Y eso el Estado te lo impone, ¿no? Como que tienes un plazo, comenzaste el doctorado y tienes que llegar. Em, o en Estados Unidos, que el mercado académico es tremendamente más amplio y donde en la regulación del Estado no está presente. En nuestro caso en Chile no tenemos ninguno de ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, una de las, quizás lo que deberíamos pedirle a la Comisión Nacional de Acreditación serían la profesionalización de los procesos de contratación académica, em, para poder garantizar convocatorias abiertas y libres, sin precandidatos ya seleccionados. En este libro se abre un concepto que a mí me ha orientado, que se llama la economía de la calidad, porque se mete y analiza todos los factores, pero también analiza qué pasa en los comités de contratación y toda la política que existe al interior de los procesos, desde las disputas que existen al interior del departamento entre los propios académicos para distinguir si contrato a un experto, no sé, pongamos en el área de las neurociencias. Aquí quizá Karina me pueda ayudar, no sé, neurociencia aplicada en, no sé, con tecnología, y neurociencias donde que un énfasis que es mucho más de ciencia básica. Toda esa dinámica la explica muy bien y cómo la organización
incide mucho en esos procesos académicos. Y hay un concepto que ella utiliza que se llama economía de la calidad, que habla de que el proceso de contratación es un proceso tremendamente incierto. En los contextos donde hay procesos de contratación abierta, competitivas, vale decir, donde los departamentos efectivamente están buscando al candidato más idóneo, idóneo entre comillas, porque eso también tiene mucho que ver con, con los valores, con lo que los académicos identifiquen que es lo más em, valioso en ese instante. Ellos hacen toda una apuesta, como una especie de, como un ejercicio, sí, un ejercicio de apuesta de elegir aquellos candidatos que van a garantizar, primero, que se van a incorporar al departamento y no van a generar necesariamente una tensión. Esto es un elemento muy importante, que hay una valoración de esto, de lo social, que de repente no está en ningún tipo de criterio y se habla poco. Y por otro lado, que hay una serie de criterios, yo los voy a mostrar en un momento a partir de los datos empíricos que recolecté, que son los clásicos, ¿no? Yo señalaba al comienzo de esta disputa que podían existir al interior de los departamentos cuando discutían en qué especialidad voy a contratar. Después, criterios asociados a la productividad científica y a los tipos de curso que van a dar estos académicos, ¿no? También hay una mirada ahí un tanto de qué puestos, qué lugares va a ir a utilizar esta persona. Y entonces habla de esta economía de la calidad. Los atributos de los candidatos no son tan fáciles de identificar, por lo tanto hay algo muy importante que quienes están en estos comités de contratación están buscando, que es tener certeza de que la información que están recolectando es verídica, primero, y de que el juicio que están teniendo sobre esa persona también es acucioso, se están haciendo, o sea, están obteniendo toda la información que van a eh, generar. En este libro de cómo los profesores piensan de una socióloga, la Michelle Lamont, que publicó en Estados Unidos, que a mí me encanta este texto, ella hace un ejercicio parecido, pero utiliza, va a mirar cómo evalúan los comités académicos de aquellas personas que se sientan en un tribunal que evalúa fondos de investigación muy prestigiosos, digamos así, los grupos de Fondesit, ¿no? Y se sienta con ellos y los observa y dice, bueno, ¿qué es lo que realmente valoran estos candidatos? Y él ya me enseñó, este libro me enseñó mucho sobre la psicología del evaluador. Vale decir, primero, considerar, y esto, si bien el contexto es de los fondos de investigación, creo que también aplícalo por los procesos de contratación. Todos estos procesos de selección son costosos. Y por tanto, las personas cuando están en esto significa una carga adicional del trabajo. Postulaciones que estén, no sé, que sean claras, que los documentos están ordenados, que tú puedas encontrar una información, genera una impresión, quizás un sesgo muy inconsciente de que esta es una postulación mejor hecha. Por otro lado, hay elementos asociados a que ella también me sorprendió bastante, de que los académicos reconocieran que que quienes están postulando manejan y saben y conocen del campo, vale decir, quizás puede sonar muy obvio, pero de demostrar este dominio teórico que se legitima en este campo. Y aquí, claro, siempre hay disputas, ¿no? En algunos procesos de contratación, no lo he visto, sí creo que en algunos casos en Chile, pero lo he visto más afuera, por ejemplo, están estas charlas. Después que ustedes van y están en el proceso de selección formal, los candidatos dan una charla. Y en esa charla se producen muchas tensiones y juicios que están teniendo las personas entre que están escuchando. em, y demostrar que estás muy como en un nivel muy avanzado de las discusiones teóricas que están en ese campo es una muy buena reputación. Y de hecho decía en este libro que esa dimensión de conocimiento del campo incluso podía ser hasta más importante que la idea misma de la investigación, ¿vale? Es decir, puedo tener una idea muy brillante, pero si hice un trabajo y quizás no demuestre este dominio teórico, el juicio que voy a tener de mi financiamiento puede ser no ser tan bueno. Eh,
Esto viene de la investigación empírica, de hecho ahora me reía porque yo le mandé este email a esta presentación, a este slide a varios colegas y decía, ¿habrá otro tipo de proceso de contratación académica en Chile? Ya, primero tenemos, acá hay una división en función de la amplitud de las convocatorias, ¿no? Hay convocatorias abiertas de contratación, ¿sí? Las conocemos, los concursos públicos, y hay convocatorias que no son tan abiertas de contratación y que se difunden a través de redes privadas entre personas que son confiables. Yo esto lo vi en la investigación empírica que hice durante mi doctorado de departamentos académicos que tomaban la decisión, bueno, vamos a difundir entre nuestras redes. Y nuestras redes implicaban ciertos académicos, de repente también redes profesionales específicas. Y al interior de estos también hay sesgo y dinámicas, ¿no? Hay departamentos que hacen este tipo de convocatorias, pero ya se eligió el candidato. Y hay otros que efectivamente están abiertos a encontrar esos candidatos más idóneos para un cargo, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con una colega y me decía, es muy común que me llamen y me digan, me preguntan directamente, oye, ¿este cargo efectivamente está abierto? ¿No? Que se haga esta pregunta porque pareciera que es una voz, es un secreto a voces, que no todas las contrataciones abiertas, no todas las contrataciones que se difunden públicamente son contrataciones que están buscando nuevas personas para ocupar esos cargos. Y por otro lado, también ocurren este tipo de contrataciones en que no hay ninguna convocatoria, que simplemente se mueve la voz y yo digo, oye, la Carolina Hidalgo es una experta en la materia XW y está buscando empleo, tiene una productividad que nos haría muy bien, enseña los cursos que justo necesitamos, em, etcétera, etcétera. Y hay, incluso me contaban estrategias, esto también viene de los datos que obtuve durante investigación doctoral, de que se solía entender que cuando una persona estaba buscando empleo, eh, pasaba ese dato, lo hacía de manera estratégica y tenía ciertas conversaciones. Entonces yo voy y le cuento, yo sé que la Carolina tiene una relación con una universidad y le cuento a la Carolina, pero no con el fan de que Carolina me haga el gancho, sino simplemente que yo la identifico que ella podría transmitir esta intención de que yo me quiero ir, ¿sí? De esto hay todo lo que hay detrás de esto, y por eso yo le propuse a Marianela que el título de la presentación tuviese que ver con las redes, porque las redes en los procesos de contratación académica cumplen un rol eh, sustantivo, tanto en la amplitud para saber quiénes están contratando, vale decir, como nosotros como aplicantes a ese trabajo, cuáles son las ofertas que están abiertas, y también por las personas que nos pueden dar una carta de recomendación, dar información adicional y ratificar lo que nosotros estamos diciendo. Eh, Algo súper importante que no me gustaría generalizar, esto la información que yo les comparto, que me atrevo a decir que es bastante, aplica bastante para el caso chileno y lo he visto tanto en ingeniería, en derecho, en economía, en educación, en psicología. eh, No sé, creo que en mi muestra no incluyo a nadie del mundo de las ciencias exactas, pero entonces estoy diciendo esto porque puede haber quizás campos disciplinarios que hoy día estén avanzando con la estandarización de sus procesos de contratación. Em, entonces, acá siempre considerar las reglas y códigos de las disciplinas de estudio y las dinámicas organizacionales de quienes toman universidad. Entonces, si ustedes están postulando un trabajo, pensando en ir y golpear la puerta, ven que hay un departamento académico, está postulando, mirar muy bien quiénes son, quién está el decano, quiénes podrían estar en este comité de contratación. Y desafortunadamente, yo cada vez que investigo más en estos temas y también en mi propia experiencia académica, me percato que teorizar respecto de qué está ocurriendo en los departamentos em, es muy contextual. Vale decir, y no tengo los datos para hacer la manera longitudinal, yo no me atrevería a decir que hay procesos que tienen o instituciones que tienden hacia procesos de contratación abierta, que tienden a conformación de
comités de contratación que tienen determinada característica. Por el contrario, cada vez me sorprendo más de la diversidad, de los momentos, de cómo los procesos de contratación en el mismo departamento pueden cambiar de momento a momento dependiendo de quién está en la dirección. Y paso rápidamente a esto que me parece lo más importante. Se dan cuenta, aquí anocheció en Arica, así que voy a prender la luz. Eh, Estos son criterios de contratación que llegué a esta como triángulo basada en como alrededor de 50 entrevistas que yo les preguntaba a a personas que se habían sentado en comités de contratación, a ver, cuéntame, ¿cuáles son los criterios que usted considera en un proceso de contratación abierta para elegir aquellos que van a pasar a la lista corta? ¿Ya? Eh, Esta investigación o esta información proviene de entrevistas. Yo no tuve acceso a participar en ninguna toma de decisión de procesos de contratación. Entonces, lo primero, eh, hay un reconocimiento cada vez más de la importancia de de la productividad científica. Y esto cobra más relevancia sobre todo en departamentos que tienen programas de doctorado, de magíster, que están buscando ser acreditados o que necesitan ser fortalecidos, porque los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación están exigiendo determinados niveles de productividad. Hay incluso procesos de contratación que son abiertamente destinados al- a garantizar una acreditación satisfactoria, ¿ya? Entonces, ahí también hay que tener ojo de mirar en el momento en que uno se está uniendo o postulando en realidad, en el momento en que uno está postulando a unirse a un determinado departamento académico. El prestigio de la universidad del doctorado, y esto creo que en algunas disciplinas puede tener una connotación distinta, pero estos datos vienen principalmente de economía y de ingeniería. Hay una valoración positiva por ese prestigio. Ese prestigio, en algunos casos, particularmente en procesos de contratación que son abiertos, que reciben muchos postulantes, se transforma en un criterio de corte. Esto yo incluso lo publiqué en un artículo donde doy cuenta de que utilizar ese criterio como un puntaje de corte es un sesgo de clase indirecto, porque estamos beneficiando a personas que pudieron acceder a universidades más prestigiosas, lo que sabemos que en el contexto chileno está directamente asociado a la clase social de origen, antes pues en la universidad de pregrado, y esa universidad de pregrado también de cierta manera actúa como filtro para postular a universidades más prestigiosas. Lo mismo tiene que ver con estudiar en una universidad extranjera, que también está asociado con esto de estudiar en universidades altamente reputadas según los rankings, que implica o que está asociado al el aprendizaje de un idioma extranjero en a una etapa temprana de nuestras vidas, lo que en nuestro contexto chileno hasta el día de hoy, diría yo, está muy asociado a nuestra clase social de origen. Ese prestigio de la universidad tiene y empieza como a disputarse en la medida que los departamentos académicos están buscando personas que tienen este perfil de ser muy productivos para poder llenar las necesidades que exige la Comisión Nacional de Acreditación. En algunos casos, cuando los candidatos, los departamentos tienen capacidad de elegir, hay una búsqueda de alinear esta experticia disciplinaria, pero yo he escuchado, he presenciado departamentos que también tienen dificultad de atraer eh, candidatos que están ubicados en regiones o que están recién comenzando. Y en ese caso, la alineación, esta experticia disciplinaria, es bastante más flexible. ¿Sí? De hecho, constantemente he visto que lo que se prefiere, el criterio de la expertise disciplinaria, si está dentro del gran área, se puede subsanar si esta productividad científica es más importante. Estos son los criterios básicos, ¿no? Asumiendo que tenemos procesos de contratación abierta que están buscando efectivamente nuevos candidatos. En el caso de los criterios de diferenciación, entonces, a medida que va aumentando el número de postulantes, yo me voy poniendo más exigente en esos criterios.
Y esos criterios de diferenciación, ¿en qué están? En las redes de colaboración, en la experiencia trabajando en fondos de investigación con investigadores altamente reputados, en los premios que podemos haber acumulado hasta ese momento, las becas de maestría, pero también las becas de viaje que nos dio una conferencia, quizá alguna nominación que hemos tenido dentro del programa o en las conferencias a las cuales asistimos, etcétera, etcétera. Todos esos elementos comienzan a ser atributos de diferenciación. Y lo que está constantemente negociándose y remirando es la probabilidad de que estos candidatos que nos parecen, que están cumpliendo el perfil, acepten la oferta de trabajo. Yo escuché en más de una entrevista, bueno, sabíamos de candidatos muy, muy competitivos, universidades que no se sentían tan competitivas, departamentos que no se sentían tan competitivos y no ofrecían esa oferta de trabajo, ¿ya? Aquí me estoy refiriendo principalmente a los departamentos de economía que en Chile están imitando los procesos de contratación estadounidense. Ellos van y reclutan en el mercado académico que se organiza alrededor de la Conferencia Nacional Estadounidense de Economía. Y ahí hubo varios departamentos que decían, no, este tipo es perfecto para nosotros, nos encantaría traerlo, pero no tenemos eh, nos va a decir que no. ¿Ya? ¿Qué es lo que da más certeza entonces? El rol de las redes. Yo sí sé, y yo conozco, vuelvo a poner el ejemplo, discúlpame Carolina, que Carolina tiene, yo la conozco, sé que ella realmente se quiere ir o que está buscando un empleo em, y que es una persona que todo lo que está señalando en su currículum lo cumple a cabalidad. Esa información que Carolina presenta en el currículum, el hecho de que alguien que esté dentro del departamento, que sea una red cercana al departamento, sube inmediatamente el currículum de Carolina. ¿Ya? Hay un rol de las redes que da más certeza. Y esto da en condiciones de cuando la nacionalidad es distinta, cuando vemos que la situación familiar puede ser compleja, porque también hay una lectura de eso, la confirmar esta credibilidad de los antecedentes. Por último, quiero compartir con ustedes algunas de las estrategias que yo he escuchado de personas en estas entrevistas que llevo tiempo realizando, cómo la gente busca empleo. No, primero, hay una estrategia especialmente de quienes han salido del país o de aquellas personas que se cambiaron de institución, ¿no? Durante el pregrado al posgrado, de mantener estas redes y vínculos con los académicos, los mentores de pre y posgrado. De hecho, yo diría que en muchos casos hay una trayectoria bien interesante de volver, de que las personas vuelven a su universidad de pregrado como académicos. Sergio Celis y una colega de Corea publicaron un artículo muy interesante analizando de las redes de contratación de los departamentos de ingeniería de Chile y Corea. Y ellos en ese artículo, si no me mal recuerdo, del año 2018, mostraban que lo que había tanto en Corea como en Chile era que la gente se iba de esa institución, pero volvía a esa institución de pregrado, ¿no? Em, entonces ahí, para quienes hemos perdido contacto con esas redes, es importante volver a retomarlas. Otra estrategia muy común es la visibilización del perfil y logros. Yo ahora he escuchado colegas que han dicho, no, tan pronto entré, me fue a hacer un perfil en LinkedIn, pero además en Instagram estoy como cultivando también esta difusión de lo que yo hago, como más en el campo de la difusión de la científica, ahí que están ocupando y generando una comunidad asociada a esos temas. Esta estrategia también la he escuchado mucho. Yo estoy haciendo el doctorado y, por ejemplo, sé que mi tema de investigación podría ser presentado en las escuelas de ciencias agronómicas. Entonces, voy y le escribo a algunos departamentos interesados de que quiero contar mi experiencia. Y la idea de dar esa charla no es como una charla de buscar empleo, sino quiero compartir lo que yo hago para recibir feedback, para recibir críticas. Eso abre como la posibilidad de que otros te conozcan. En general, los departamentos, yo hace poquito participé facilitando que alguien pudiera dar una charla en un departamento, están muy abiertos a tener este tipo de dinámicas, como que hay una recepción muy positiva, ¿no? De mantener este debate académico como presente en el departamento. Y
también otra estrategia que ustedes ya la mencionaban es la postulación a estos financiamientos. Y esta postulación puede ser cosas muy, como becas muy competitivas, fondos muy competitivos, pero también no tan competitivos, pero que van marcando como una trayectoria em, de distinción, de reconocimiento. La generación de nuevas redes quizás es la estrategia que más me gusta y mi favorita es la generación de grupos de estudios propios. Llegué a Chile o estoy comenzando otra vez, estoy interesada en estudiar este tema, entonces, bueno, me uno con la gente que puede comenzar. En ciencias sociales nosotros usamos mucho esta la idea de los grupos de lectura, en que destinamos una vez al mes, discutimos sobre un evento, no sé, vamos a hablar de la innovación en determinado ámbito y generamos como una especie de masa crítica que empieza a ser normalmente puede empezar muy pequeña, pero después adquiere otros que quiere mayor relevancia. La estrategia de unirse, como por ejemplo a NIP o a otras asociaciones de investigación, la red de investigadoras, la red de feministas de ciencias sociales, la red de administradores públicos, no sé. También esa es otra estrategia de poder ampliar esas redes y conocer personas que uno pueda primero generar ¿no? vínculos, que pueda como ampliar esta posibilidad de saber que hay postulaciones de contratación, pero también de nutrirse de esas conversaciones, ¿no? Si hay algo que yo en lo personal he vivido mucho es que la generación de redes puede tener un- una motivación muy estratégica en un momento dado, como en el proceso de una búsqueda de empleo. En algunos casos esas redes permanecen y se transforman en verdaderos aliados y cómplices en los momentos más duros. Bien, eso quería compartir hasta ahora. Creo que no he dicho nada nuevo. De hecho, debo reconocer que me da un poco de pudor, porque digo, "Ay, estoy diciendo puras cosas obvias". No te Eh, preocupes, y Roxana. quiero decir una cosa que me decía un colega. Quienes estén todavía en un proceso de formación de posgrado, es muy importante tener ojo con los profesores con los cuales estamos trabajando, con nuestros supervisores. Clásico que y esto lo dice la literatura de manera muy amplia, es que los supervisores determinan un poco las posibilidades que vamos a tener por las cartas de recomendación que nos puedan decir, pero también por la generosidad con las cuales ellos ofrecen y comparten sus saberes, sus redes, las posibilidades de ir a conferencias. Esto seguramente todos lo hemos vivido en carne propia, pero también saber de que nos podemos cambiar de supervisor y que podemos durante el proceso acudir a otras personas y unirnos a otros equipos de investigación. En general, diría yo, al menos en el campo de las ciencias sociales, cuando uno recibe un email de personas que están interesadas y que sintonizan con nuestros temas, creo que uno como que disfruta de, ese, de esa posibilidad de conocer a otro que, estamos en la misma. Ya, voy muy brevemente a algo que quería, no sé si vale la pena que lo comparta, lo puedo dejar quizás para después porque queda media hora y preferiría escucharlo y que conversemos y quizás podemos compartir en otra instancia esto de lo que estaba investigando, me parece que quizás es más importante hoy día O saber quizás sus opiniones y que conversemos. o quizás si hay más tiempo más adelante. Dale. Podemos ahí volver Y cuando quieras, Voy a parar la grabación. ya.